Bueno, entonces la idea es que discutamos algunos problemas que estaban aquí y yo lo voy a, ¿cómo lo compartí esta cuestión? Está grabando, dice, ya, bueno. Y, ¿cómo era que compartí aquí? Estoy compartiendo, ahí, ¿no? Pantalla completa, sí. Compartir. Ahí sí, ¿no? Estoy compartiendo ya, ¿o no? Compartiendo tu pantalla. Pero aquí tenía que salir algo para poder... ¿Cómo esta cuestión? Dejar de compartir. Escucha. Lo que, a ver, estoy un poco perdido acá. Compartir. Pantalla completa. Quiero compartir mi pantalla. Compartir, ya. Entonces, no sé si están viendo lo que tengo acá. Es un desastre todo. Sí, ya, estoy aquí. A ver. Compartiendo mi pantalla. Profe, sí se ve. ¿Ven esto que está acá? A ver, ¿ven esto, no? Que estoy compartiendo aquí. Estoy compartiendo una planilla. ¿Se ve o no? Que yo no Ahora veo. Es sí, que yo profe. lo que pasa es que en la versión antigua yo veía en la pantalla, una cuestión roja que me indicaba. ¿Están viendo esto que estoy proyectando, que está ayer uno lo ven o no? ¿Lo están viendo? Sí, Parece que profe, no. sí se ve. ¿Se ve? Ya. Estamos grabando entonces esto ya, perfecto. Entonces voy aquí. Entonces esa es la parte. Ya, bueno, entonces aquí lo que quería yo hacer era lo siguiente. No sé si quieren discutir algunos problemas. ¿Dónde están los límites? Sí. Algunos problemas del límite acá o planteemos algunos. Por ejemplo, a ver, problema, a ver. No sé, pues calculemos algo. Problema 1. Este color no me gusta. Ya hace tiempo que no ocupo esta cuestión. Límite. A ver, calculemos. 1. Vamos a calcular el límite de cuando x tiende. A ver, calculemos el siguiente límite. Cuando x tiende. Eso está grabando, ¿no? No, eso está grabando. X tiende. ¿A dónde? A 4 de x cuadrado menos 5x. Uy, hace tiempo que no escribo, así que me disculpa por lo horroroso de la letra. Sobre x cuadrado menos 2x menos 8. A ver, por ejemplo, ese problema que está ahí, ¿cómo lo podríamos enfrentar? Ese problema que está ahí, ese límite. ¿De qué manera podríamos abordar ese límite que está ahí? A ver, era 4, ¿cierto? Era 4. Entonces, a ver, nosotros evaluamos, entonces, cuando evaluamos x igual 4 en la expresión, nos queda 0 sobre 0, ¿no? 0 en el denominador y 0 en el numerador. ¿Podemos comprobar eso? Me parece que sí, ¿no? Si reemplazamos x igual 4 en el numerador y en el denominador, nos da 0 sobre 0 al reemplazar. Entonces este límite hay que calcularlo. Aquí no veo la... Ya, entonces hay que calcular este límite. ¿Y cómo hacemos el cálculo del límite? Que es lo que nosotros comentamos acá. Entonces, como en 4 se anula, entonces esta expresión más 4 debe poder escribirse como x menos 4 por algo. Y la otra expresión que es x cuadrado menos 2x menos 8, que también se anula cuando x es 4 porque da 16 menos 16 que es 0, también debe poder escribirse como x menos 4. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los números que deberíamos colocar acá? ¿Podemos darnos cuenta de cuáles tendrían que ser? Ahí. X menos cuánto acá, x. ¿Qué me dicen ustedes acá? ¿Cuál tendría que ser? Ahí. En el primer caso, para que dé toda esa factorización, voy a anotarlo en azul. Mira, aquí tendría que ser, uno tiene que calzar. Recuerden que tenemos que eliminar el factor x menos 4, en ambos casos, que es el que hace 0. ¿Qué tendría que colocar ahí? Ahí y ahí. Para que dé la factorización justa, para que el producto dé justo en la expresión de la izquierda. X cuadrado, aquí habría que colocar algo, ¿no? ¿Qué número va?
En este caso, fíjate que aquí tienes 4 y aquí tienes menos 5. Por lo tanto, aquí lo que tendría que ser, uno empieza a probar y dice, ¿cuál es la pista? ¿Cuáles son las parejas de números? Tienen que ser dos números que multiplicados en este que está ahí. ¿Cuáles son las posibilidades? 2 por 2, 4 y 1, ¿no? Podría ser ahí, porque tiene que dar 5 también. Así que yo tendría que colocar menos 1 ahí, ¿no? Ahí. Si colocamos menos 1 ahí, calza, ¿no? Esa es la pista acá, porque aquí tiene que ser, el producto tiene que dar 4. Y sabiendo que este ya es 4, tendría que ser ese, ¿no? X menos 1, para que ese producto dé justo ese. ¿Y acá cuál tendría que ser? Para que dé justo 8. 2. 2, muy bien. 2. Ahora hay que fijar el signo. ¿Qué signo nos sirve? 4, ese ya hay un menos 4. Aquí tendría que ser positivo, ¿no? Negativo. Más 2. Más 2, ¿no? Porque tiene que dar menos 8 ahí. Y el menos 8 se encuentra con menos 4 más 2. Recuerda que cuando se multiplique todo contra todo, en alguna parte va a quedar menos 4x más 2x. Y la suma va a dar justo esto. Así que efectivamente va a ser más 2 acá y acá menos 1. ¿Y eso por qué? Porque 4 anula tanto arriba y abajo, da 0 sobre 0. Entonces lo que hay que hacer es cambiar la expresión por otra. Entonces, como lo hemos dicho con anterioridad, esto lo estábamos grabando, sí. Entonces, este límite debe ser igual a este límite. Entonces volvamos a escribir todo. El límite original, cuando x tiende a 4, de la expresión x cuadrado menos 5x más 4 sobre x cuadrado menos 2x menos 8. Esto tendría que ser igual, después de darnos cuenta de ese detalle, que esto tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 4 de x menos 4 por x menos 1, factor de, o sea, el denominador tiene que quedar x menos 4 por x más 2. Hicimos la parte más difícil, o sea, darnos cuenta que la expresión es equivalente con esa. Y después viene, bueno, ahora puedo hacer esta cancelación. Recuerden que estamos calculando el límite, así que tendríamos que escribir en la línea siguiente límite de lo que queda. ¿Qué es lo que queda? Lo que queda es la expresión que aparece ahí. X menos 1 y x más 2. Y ahora, ¿qué podemos decir? ¿Cuánto vale ese límite? Em, 3 partido por 6. muy bien. Quedaría 4 menos 1 sobre 4 más 2. Eso sería, ¿por qué? Porque el denominador 3 sobre 6 y esto es un medio. Ese es el valor del límite. Perfecto. El límite da un medio. Primer problema. Ya, a ver, estamos calentando. Otro problema, a ver, ustedes me ayudan. Límite, para que vamos repasando todo lo que hemos aprendido. Pongamos aquí 2, x cubo menos 8, x a la cuarta menos 16. Ya, entonces, ¿cómo calculamos este límite? Ah, espérate, voy para allá. Ya, sí, voy a bajar. Si reemplazamos en 2, efectivamente queda 0 sobre 0 de nuevo, el límite interesante. Bueno, aquí también hay que factorizar. La diferencia es que la factorización es bastante más directa porque no tenemos que estar adivinando cómo tienen que ser los factores, sino que aplicamos alguna propiedad. ¿Cómo factorizamos el numerador? Entonces ese se tiene. ¿Alguien se acuerda cómo factorizar el numerador? Entonces, aquí, así como está, se ve difícil, pero si lo escribimos de esta manera, sabiendo que 8 es 2 al cubo, ahí, ¿cómo quedaría la factorización? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Em, Esto es una diferencia de cubos. Diferencia de cubos. De cubos. O sea, tendríamos que pensar en algo así, ¿no? A cubo menos b cubo.
Eso vamos a recordar acá la propiedad. La factorización. Factoriza así. A cuadrado más AB más B cuadrado. Entonces, en este caso, el A tiene que ser X y el B tiene que ser 2. Entonces quedaría X cubo menos 2 al cubo, quedaría como acá, en este caso, 2 factores, ¿no? Ahí. Vamos a usar esta propiedad, esta. Porque nos dimos cuenta que hay una diferencia de cubo, porque el 8 era 2 al cubo. Esa es la razón por la cual vamos a intentar usar esta propiedad. Entonces aquí quedaría A menos B, pues, o sea, X menos 2. Y como queda los otro paréntesis, hay que ir haciendo el cálculo acá, con el A y el B correspondiente. O sea, quedaría el A es X, o queda X cuadrado. Después AB, o sea, 2X. Y después es B cuadrado, pero B dijimos que era 2, aquí queda 4. Entonces ahí tengo la primera factorización. Entonces la idea es que, igual que en el problema anterior, cancelar el factor X menos 2 arriba y abajo, nos falta obtenerlo en el denominador. ¿Y cómo lo hacemos en el denominador? Entonces dice, por su parte, este problema, esta factorización no nos había aparecido, que me parece que en el taller. Aquí a la cuarta menos 16. 16. Bueno, lo podemos relacionar con la cuarta potencia de 2, de hecho. ¿Y ahí qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer en este caso? ¿Qué podríamos hacer en este caso? Aquí. A ver, ¿qué hacemos aquí? A ver, observar lo siguiente. Nosotros nos gustaría tener una identidad como esta, igual que la del cubo. En realidad esta identidad también está. Hay que tener en cuenta que en realidad esta expresión es lo mismo que escribir esto, una propiedad de potencia, que potencia de una potencia, el cuadrado ahí. Entonces hay una suma por su diferencia, pero está un poco más escondida ahí. Bueno, esta es una suma por su diferencia. La suma por su diferencia, recuerde, son cosas así. Coloquémosla con otra letra. P cuadrado menos Q cuadrado es P menos Q, P más Q. P más Q. Entonces, podríamos usar esta identidad con este P, que es A cuadrado, y el Q es B cuadrado. Y vamos a usar esta identidad. Ya la estamos aplicando a este nivel. Entonces quedaría así, la identidad quedaría A a la cuarta menos B a la cuarta, quedaría entonces A cuadrado menos B cuadrado por A cuadrado más B cuadrado. Estamos usando esa identidad. Y resulta que este término, podemos volver a usar la identidad, porque ya es una suma por su diferencia, entonces quedaría aquí A menos B por A más B por lo otro que sobra. Notémoslo aquí con este color. A menos B por A más B por A cuadrado más B cuadrado. Y nuevamente obtenemos el término que nos interesa, que era el A menos B. Entonces, en este caso, ¿cómo quedaría esta expresión? Quedaría así, ¿no? X a la cuarta menos 2 a la cuarta, tomando en cuenta que A es X, digámoslo aquí, si aquí usamos la identidad con A igual X y con B igual 2, estamos usando esta identidad, entonces nos quedaría así, X menos 2, bien, queremos cancelar el X menos 2, ahí nos apareció el factor, X más 2,
x cuadrado más 2 al cuadrado, x cuadrado más 4. Ahí está la factorización. Entonces tenemos, eh, pongámoslo con un color gris, tenemos esta, que va a ser el numerador, y tenemos esto, que va a ser el denominador. Y en ambos aparece el x menos 2, así que ese es justamente el que vamos a cancelar. Entonces el límite de esto, el límite cuando x tiende a donde era 2, ¿cierto? De x cubo menos 8 partido por x a la cuarta menos 16 es igual al límite después de haber factorizado x tiende a 2 de, aquí ponemos x menos 2 multiplicado por x cuadrado más 2x más 4, todo dividido por x menos 2 multiplicado por el término que aparece acá, que es x más 2, x cuadrado más 4, más 4. Ahí estamos. Y como en el problema anterior, vamos a cancelar exactamente el término en realidad, vamos a cancelar el término que nos molesta, y en este caso el único término posible de cancelar, que es eso, que es lo común en la fracción. Entonces nos va a quedar una expresión, una fracción cuyo cálculo en el límite es sencillo. Bueno, ese era el objetivo inicial. Ahí, x cuadrado. No es necesario multiplicar el denominador, se deja así, porque lo que hacemos es evaluar después en 2. X más 2 va a multiplicar a x cuadrado más 4. Ya, entonces este límite va a ser a ver, aquí quedó algo, parece. Va a quedar, entonces el cálculo del límite es 2 al cuadrado más 4 partido por, estamos evaluando en 2, 4 por 4 más 4. O sea, es 12 sobre 4 por 8. Entonces esto es 3 octavos, ¿no? Ahí, no me equivoqué en el cálculo. Bueno, aquí entonces tenemos el límite donde estábamos factorizando. El problema es que involucraba factorización. Hay que buscar el factor en realidad. O sea, si un polinomio se anula en un número es porque se puede factorizar, justamente aparece ese factor, x menos el número. Y la parte interesante es buscarlo, el otro factor. ¿Ok? Eso es una parte. A ver, si nosotros quisiéramos calcular este límite. A ver, un problema. Problema 3. Ustedes me ayudan. A ver, problema 3. Estoy tratando de buscar algo que sea interesante. Calculemos este límite. Venía por acá, ¿dónde estaba? Por aquí. Problema 3. Determinar o hallar el valor de A mayúscula para que este límite, cuando x tiende a 3, de f mayúscula de x exista. Voy a colocar acá exista. ¿Sí? Para que este sea igual a f de 3.
la función f es esta, donde f de x es igual a esta expresión. X menos 3 raíz de x menos raíz de 3. Este es 3, ¿ah? 3 ahí. Para x distinto de 3. Y 2a más 1 para x igual a 3. Que es importante. Vamos a colocar aquí, vamos a subrayar todo. Tiene que existir el límite, esa parte, en este caso particular, va a ser inmediato. La parte interesante es que sea igual a f de 3. Entonces lo que tenemos que hacer es ver si calcular el límite. Fíjate que aquí está definido. Nosotros hemos planteado varios problemas y lo vamos a volver a revisitar cuando tenemos una función definida por tramos o por partes. Aquí voy a colocar una función. Aquí vamos a colocar un número. No sé, alfa, hay que colocar otra función. Es decir, antes de este número y a la derecha son fórmulas distintas. Aquí lo que estamos diciendo es que la fórmula es la misma. Aquí lo que estamos diciendo es que la fórmula es la misma. Voy a colocar 3 ahí. Estoy diciendo que antes y después de 3 la fórmula es la misma, la que aparece arriba. Antes y después de 3 la fórmula es la misma. Entonces el razonamiento es calcular directamente el límite. Aquí calcular el límite lateral es como la función es la misma, vas a calcular directamente el límite. El límite lateral acá es calcular por la izquierda o por la derecha, estás tomando la misma fórmula, así que calculas directamente con la expresión. Entonces lo que tenemos que ver es si existe, tenemos que estudiar si existe este límite. Límite cuando x tiende a 3 de f de x, o sea, de esta expresión. O sea, si podemos calcular este límite. Eso es lo que tenemos que probar primero. Y la pregunta es si podemos calcular este límite. ¿Cómo podemos hacer este límite? Ese es el punto. ¿Cómo hacemos este límite? ¿Quién me puede decir cómo calculamos este límite? ¿Cómo calculamos este límite? ¿Alguien me puede decir cómo calcular ese límite? Eso no ocurriría hacer acá. Racionalizar. Muy bien, eso es todo. Racionalizar. ¿Existe este límite? Preguntarse por si existe este límite, si lo podemos calcular. Si al calcular el límite como hemos aprendido, llegamos a una expresión que produce algo extraño, es decir, si llegas a una expresión que te da algo de la forma 0, con esto no 0, entonces el límite no existe. Si no llegamos a algo así, entonces el límite es lo que se supone que vale. Entonces lo que hacemos es simplemente racionalizar. ¿Existe el límite? Uno dice racionalizar. Racionalizar. Bueno, vamos a hacerlo directamente. Entonces este límite es igual a x menos 3 raíz de x menos raíz de 3 es igual al límite cuando x va para 3 de x menos 3 dividido por raíz de x menos raíz de 3 por, en otro color aquí, raíz de x más raíz de 3 dividido por más raíz de 3. Bueno, paréntesis, pongamos un paréntesis acá, aunque el color ya va indicando lo que tenemos que hacer. Entonces acá esto es igual, podemos decir que esto es igual. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 3 de, el numerador queda exactamente
exactamente el producto, lo que interesa es el denominador en este caso, ahí, sobre, anotémoslo con este color verde, raíz de x al cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado. Bueno, y entonces nos va a quedar en el denominador el factor, la expresión x menos 3, que va a cancelar con el numerador. Copiámosla acá. Raíz de x más raíz de 3. Aquí queda x menos 3. Si alguien tiene alguna observación, por favor, participamos. Si alguien tiene alguna duda de qué cálculo estamos haciendo, siéntanse con toda libertad, por favor, de interrumpir en cualquier momento. Si la idea es... ¿Se cancelan o no, profe? Perdón, sí, por supuesto, se cancelan. Esa es la idea. Entonces nos queda esto. Aquí tenemos que seguir colocando límite porque no hemos terminado el proceso del cálculo. Entonces hay que señalizar lo que estamos haciendo. Ponemos 3 acá, raíz de x más raíz de 3. Ya, y este límite lo podemos calcular. Existe, vale raíz de 3 más raíz de 3. O sea, esto vale 2 veces raíz de 3. Por lo tanto, el límite existe. El límite existe porque se pudo calcular y obtenemos el valor del límite que es este. Listo. Fíjate que en la existencia del límite no influyó para nada el número a. Este límite existe independiente del valor de a. Pero queremos ahora que encontrar el a de tal manera que esta parte está lista. Y ahora dice que sea igual el valor del límite a f en 3. Ahora vamos a empezar. Esta segunda condición nos va a indicar que el valor de a no es cualquiera. Entonces, a tal que este valor, este límite, sea justamente igual f de 3. Pero f en 3 está definido como 2a más 1. Cuando x es 3, marque 2a más 1. Más 1. Entonces uno dice luego 2a más 1 es igual a 2 raíz de 3. Entonces la pregunta es de aquí, ¿cuánto vale a? Implica que a es igual a... ¿Cuánto vale a? ¿Cómo encontramos a ahí? ¿Cuál es el valor de a? Hay que despejar a. ¿Menos un medio? Menos un medio, dice usted el valor de a. Y que en esta ecuación, esta es una ecuación con esta incógnita. ¿Cómo despejaría a de acá, no? Tiene que dejar el a solo en un lado de la igualdad y todo lo demás pasa al otro lado de la igualdad. Entonces, de aquí lo podríamos escribir Ah, no, como me equivoqué, profe. 2a tendría que ser igual a este número. Ahí. Y el número que está en el lado derecho se deja igual porque no se puede achicar más. 2 raíz de 3 menos 1 es igual a sí mismo. No podemos achicar más. Y después, como despejo a, el a está multiplicado por 2. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que dividir por 2, ¿no? Para Sí. deshacernos de eso. Muy bien, el a entonces vale el número que queda a la derecha dividido por 2. Esa es la respuesta. No podemos reducir más este número, hay que dejarlo así igual. Esto es a. Nos queda así. Ahí está. Ahí está, ¿no? Eso es a. Para ese valor de a se cumple lo que está pidiendo. La ¿Profe, existencia del no se límite cancelan los dos? no se cancelan los dos. Se ¿No? podrían cancelar los dos si tú lo escribís así. Otra manera sería separar la fracción. Ahí va a cancelar un 2. Tú podrías escribirlo así. Ah, porque arriba resta, ¿verdad? ¿Sí? Arriba resta. Entonces esto también se puede escribir así. Es equivalente. Si quieres. Pero así, ese resta que está ahí impide que puedas cancelar. A menos que acá hubiera un múltiplo de 2. Si este número fuera 4,
tú puedes factorizar arriba por 2 y ahí puedes cancelar. Pero así como está, no se puede. Ese es mi nombre. Gracias. Entonces, el número es justamente eso. ¿Sí? Cualquier consulta, por favor, la comenta. Listo, ahí está el valor de A, que también se puede escribir así. ¿Ok? Bueno, en este problema, en realidad, no es necesario usar límite lateral porque, bueno, la fórmula por la izquierda y por la derecha es la misma. O sea, hay que usar la única fórmula que hay, digamos. Así que el límite, colocar más o menos acá, no tiene ninguna importancia. No está ganando ni perdiendo nada. Calcula directamente el límite, hermano. Pero si tienes algo así, problema 2, 3, 4, dice sea para h mayúscula de x, un problema tonto nomás, igual a ¿cuánto? AX, sigamos con A mayúscula. AX más 5, x menor que 1, y x cuadrado más 2x menos 3, partido por x menos 1. Aquí ponemos menor o igual, 1 menor que x. Por ejemplo, si tenemos esa que está ahí, estoy inventando, esa que está ahí, entonces si tuviéramos algo así, entonces la pregunta es hallar A o encontrar A para que este límite exista, por ejemplo. Y resulta interesante acá, en el único punto donde resulta interesante hacer el cálculo es en 1, ¿no? De la función. Ahí. ¿Cuánto debe valer A para que ese límite para que este límite exista? Para que este límite exista, ¿ok? Entonces, este problema difiere del anterior porque tenemos dos fórmulas. Entonces, nosotros podemos decir acá, bueno, podemos hacer este dibujo que siempre es sugerente, poner uno ahí y decir a la derecha es esta fórmula. Y esto ya nos va a indicar cómo tenemos que razonar. Ahí pongo x menos 1. Y a la izquierda tengo esta otra fórmula. Ax más 5. Y me están preguntando el límite cuando x se acerca a 1. Esta notación indica al mismo tiempo. Pero al mismo tiempo tengo que entrar a decidir con cuál fórmula. Entonces uno dice, bueno, entonces para analizar la existencia tengo que estudiar los límites laterales. Entonces uno dice análisis de límites laterales. Límites laterales. Límites laterales. Tenemos que estudiar los límites laterales acá. Análisis. Antes de 1 y después de 1. Y ver qué pasa. Entonces, si calculamos el límite cuando x se acerca a 1 por valores menores que él, es decir, menos ahí, h de x, estamos eligiendo una fórmula que es la de la izquierda. Límite cuando x se acerca a 1 por valores a la izquierda de ax más 5. Ya, ¿y este límite cuánto vale? ¿Cuánto vale ese límite? A más 5. Correcto. A más 5. Y entonces dice, calculamos el límite por la derecha ahora, x tiende a 1 más, así estamos señalando, vamos a escoger la fórmula de la derecha, hay que indicarlo. Esto es el límite cuando x tiende a 1 más, x tiende a 1 más, y ahora colocamos la fórmula, x cuadrado más 2x menos 3, partido por x menos 1. Entonces hay que calcular este límite. Profe, pero eso no da 0 sobre 0. Sí, y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí está el punto. Sí, da 0 sobre 0, ciertamente.
Entonces hay que calcular el límite. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, de acuerdo con el primer ejemplo que hemos establecido acá, como se anula cuando x es 1, el numerador, este tipo, se tiene que escribir necesariamente sí. X menos 1 por alguien. ¿Quién es el alguien acá? ¿Qué colocamos acá? ¿Quién me puede decir qué colocamos acá? ¿Cuál debería funcionar? Fíjate, menos 1, X más 3. muy bien. 3. Y el producto tiene que dar, ahí está la pista. Dos números que multiplicados de menos 3, sabiendo que uno es menos 1. El otro tiene que ser 3. Ahí está, ¿no? Si uno comprueba, multiplica todos los constructores. X con X, después X con 3X, con 3, te da 3X, menos 1 con X te da menos X, ahí te aparece el 2X, y el producto de menos 1 con 3 te da menos 3. Entonces la factorización es esa. Y ahora cancelo. Puedo cancelar, porque calcular este límite es lo mismo que calcular este límite. Cuando X va para 1 más de X más 3. Y este límite nos da ¿cuánto? 4, ¿no? 4. Entonces, el límite por la izquierda da este número, el límite por la derecha da este número, y como queremos que el límite existe el límite, entonces uno va a decir, este límite existe, h de x existe, uno dice sí y solo sí, o siempre y cuando, límite por la izquierda es igual al límite por la derecha. Entonces aquí encontramos la condición para el A. El A tiene que ser igual a, ¿cuánto vale A? Ahí. ¿Cuánto vale A? Menos 1, bro. Exactamente, menos 1. Menos 1. El A vale 4, menos 5 es igual a menos 1. Ese es el valor de A. Con ese valor, el límite existe. El límite por la izquierda igual al límite por la derecha. ¿Ok? Eso. Ya, a ver, problema. Vamos a ver uno de los problemas que también hemos trabajado en clase. Problemas. Aquí hay otro. Aprovechamos de repasar. Perfecto. Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro del mismo tipo. Ya, problema. Aquí, límite A, B, en R, f de x es igual a, pongamos acá, A más 2b, cuando x es menor o igual que 3, menos 3. 9 menos x cuadrado partido por 4 menos la raíz de x cuadrado más 7, más 7, lo borrar ahí, más 7, más 7, menos 2bx, esto cuando menos 3, menor que x, menor que 2. Y acá podemos colocar b más 1, cuando 2 menor o igual que x. Entonces la pregunta es, igual que la de arriba, hallar a, b, tales que estos límites existan, ¿no? Límite cuando x tiende a menos 3 de h de x, y este límite
cuando x tiende a 2. Espérate, ¿por qué le puse 3 acá? Ah, 3 le vamos a colocar acá. 3. Cambié el número ahí. 3. Por alguna razón. Ah, por esta razón. Bueno, ¿para qué? Este problema nos va a servir para ir repasando también el cálculo de límite. Cuando x tiende a 3, de 3 acá, de h de x. Le puse por alguna razón 3, ya. Bueno, es exactamente, bueno, ya hemos planteado este tipo de problema. Aquí hay que hacer un poco más de cálculo que en el problema anterior. Tenemos, como ya deberíamos darnos cuenta, entre 3 y 3 es esta función, 9 menos x cuadrado, 4 menos la raíz de x cuadrado más 7, ahí, menos 2bx, después de 3 es b más 1, y antes de 3 es a más 2b. Fíjate que antes y después es constante. ¿Okay? Entonces, tenemos que calcular los límites, tenemos que hacer el análisis del límite lateral, porque la función cambia antes y después de 3. Vamos a calcular el límite ahí, y después vamos a calcular el límite ahí. ¿Ok? Entonces la dificultad es límite lateral, lateral. Nuevamente vamos a tener que calcular 4 límites, pero en realidad van a ser 2 los largos, porque el primer límite, cuando x tiende a menos 3, por valores menores que el de h de x, es el límite de esta expresión. Cuando x tiende a menos 3, de la expresión del número a más 2b. ¿Y cuánto vale ese límite? ¿Cuánto vale el límite que está ahí? ¿Cuánto vale? ¿Me puede decir cuánto vale el límite ahí? ¿Cuánto vale ese límite? A ver, si en vez de tener este número, si no estuviera esto y estuviera 10, ¿cuánto vale el límite? Cuando x tiende a menos 3 de 10, ¿eso vale? Sería A más 2. Sería 10, porque es constante, ¿no? Este número es constante. ¿Cuánto vale entonces a más 2b, no? A más ¿Sí? 2b. Eso vale el límite. Si es constante, bueno, no hay variable x, es un número. A más 2b es un número que está fijo. ¿Cuánto vale el límite? Es el mismo, ¿no? No se está moviendo en ninguna parte. Entonces el límite por la izquierda es a más 2b. De la misma manera, el límite cuando x tiende a 3, por la derecha va a ser b más 1. Entonces esos límites salen gratis. Los límites que van a ser más complicados de calcular, y en realidad la complicación no es tan relevante porque ya hemos tratado bastante de tipo de límite, es este. Voy a calcular el límite por la derecha de esta expresión. 9 menos x cuadrado, partido por 4 menos la raíz de x cuadrado más 7. Ese que está ahí. Y después vamos a calcular este límite. Calculemos esto primero. Ya, ¿cuánto nos da? ¿Cómo calculamos ese límite? Esa expresión que está ahí, esa expresión es de la forma 0 sobre 0. Fíjate que el denominador nos da 3 al cuadrado, que es 9 más 7 es 16, raíz de 16 es 4. El denominador se anula y el numerador también. Así que 0 sobre 0. Entonces este límite se calcula, bueno, de la única manera que lo hemos aprendido, que va a ser efectivo, que es racionalizar. Menos 3 más 9 menos x cuadrado
sobre, y aquí voy a racionalizar otra vez porque en el otro cálculo vamos a ocupar este que está acá, x cuadrado más 7 y nos quedaría aquí 7 acá, multiplicar por este número, por este término, es 4 más raíz. Aquí nos queda 4 más raíz. Más 7. Entonces aquí nos queda, si multiplicamos igual que arriba, nos quedaría límite cuando x tiende a 0, cuando x tiende a 3, menos 3 por valores mayores de, aquí nos quedaría 9 menos x cuadrado, factor de 4 más raíz de x cuadrado más 7, ¿no? Y en el denominador nos queda 4 al cuadrado menos, anotémoslo aquí, más 7 al cuadrado. O sea, nos queda de esta forma. Límite cuando x tiende a menos 3 más de 9 menos x cuadrado, 4 más la raíz, x cuadrado más 7, y esto lo vamos a dividir por 16 menos x cuadrado más 7. Hacemos el cálculo en el denominador, si eliminamos el paréntesis, nos queda acá menos 3 más 9 menos x cuadrado, 4 más la raíz, y tenemos que ver si podemos factorizar, más 7, y acá nos queda 9 menos x cuadrado, ¿correcto? En el denominador, 16 menos 7 es 9. Entonces, aquí podemos factorizar, y de hecho podemos factorizar esta expresión completa, ¿no? Fíjate que aquí podríamos hacer lo siguiente, aquí podríamos hacer este cálculo, esto lo vamos a descomponer así. X más 3, X menos 3. Y este lo voy a descomponer de la misma manera. X más 3, X menos 3. Y por lo tanto puedo cancelar el X más 3 porque el X más 3 que produce el 0. Igual que en el ejemplo anterior. En este ejemplo, por ejemplo, cancelamos el X menos 1. Y en el ejemplo de arriba, arriba, cancelábamos el X menos 2. Y en el ejemplo de más arriba cancelábamos el X menos 4, que era común. Bueno, acá puedo cancelar el X menos 3. Resulta que el X más 3 puedo cancelar, porque X tiende. Resulta que también se puede, este lo puedo cancelar con ese. Bueno, resulta que también puedo cancelar este, si se puede simplificar. Y eso porque se puede cancelar directamente, esto sea independiente, aquí nos va a quedar este límite. Límite cuando X tiende a 3 más de esta expresión, ¿no? 7, ¿no? Y ese límite lo podemos calcular. Si cancelamos el X más 3, también nos va a sobrar, también podemos hacerlo con el otro, porque es el mismo término. Este también lo puedo cancelar con ese. O sea, podemos cancelar todo el término. Este límite nos va a dar algo. ¿Cuánto nos da acá? Voy a anotarlo con azul. Nos va a dar 4 más raíz de 4, más raíz de 16. O sea, esto nos va a dar 4 más 4, que es 8. Ese límite nos va a dar 8, el límite cuando x tiende a 3, a menos 3 por la derecha. Entonces uno tiene lo siguiente, pues entonces uno dice, este límite cuando x se acerca a menos 3
Le llamamos H esta, ¿no? H. Claro, le puse F acá. Jugámosle H. Ahora estamos colgando H. De H. Esta. No, espérate, esta cosa. Aquí está. De H. Ese límite existe. Existe. Sí, solo sí. Siempre y cuando A más, ¿cuánto dijimos? A más 2B es igual a 8. Porque este límite por la izquierda y el otro límite por la derecha. Estamos igualando dos límites. Por la izquierda A más 2B y por la derecha es 8. Entonces aquí tenemos una relación. Tiene que pasar eso. ¿Cuánto vale A y cuánto vale B? Solamente con esta relación hay muchos valores de A y B. Da un valor de B, puedo encontrar uno de A. Entonces necesitamos la otra condición. Y la otra condición es calcular el otro límite. Ahora cuando X tiende a 3. Por su parte, dice uno, a su vez, si calculamos el límite lateral, calculemos el límite por la derecha, cuando X tiende a 3 por valores mayores, de h de x nos va a dar el límite, veamos la fórmula, la última fórmula, x tiende a 3, ¿de qué? Era, ¿cuánto? Estamos usando esta fórmula, b más 1, y ese límite vale b más 1. Y nos falta solamente el cálculo del límite por la izquierda, cuando x tiende a 3 por valores menores que él. Y eso significa que tenemos que calcular el límite de esta expresión. Cuando x tiende a 3 menos, de la expresión original era 9 menos x cuadrado. 4 menos la raíz. Ahí. Tendríamos que calcular el límite de esta expresión, que también es 0 sobre 0. Y el cálculo es el mismo, pero ya lo hicimos ya. Entonces, si racionalizo, voy a repetir lo que ya habíamos hecho en el caso de cuando x tiende a menos 3. Aquí está el cálculo hecho. El mismo me sirve. Estamos racionalizando de la misma manera lo que está en verde acá. Por lo tanto, si estamos racionalizando de la misma manera, vamos a llegar a la misma expresión. Así que este límite es igual a este límite. Este cálculo no es necesario repetirlo porque ya lo hicimos, porque el procedimiento es el mismo. Aquí va a quedar exactamente igual aquí, ¿no? X tiende a 3 de esta expresión, que la que aparece ahí, que es 4 más la raíz de x cuadrado más 7, porque como racionalizamos de la misma manera, toda el álgebra es la misma. Así que no es necesario volver a escribir todo, así que aquí es lo mismo, ¿no? Todo lo que estoy mostrando ahí. Y este límite va a dar también 8, que es lo que teníamos en azul acá, pues el límite vale el mismo. ¿Por qué? Porque es 3 al cuadrado, que es 16, y acá es menos 3 al cuadrado, que también es 16, por eso que el límite es el mismo, al reemplazar. Entonces uno dice, este límite existe cuando x tiende a 3 de h de x existe, sí, solo sí, o siempre y cuando, sí, solo sí, el límite por la derecha debe ser igual al límite por la izquierda. Bueno, y ahora tenemos las dos relaciones. Tenemos la primera igualdad, que es esta, notémosla aquí, estrella, y tenemos dos estrellas. Dos estrellas. Y de aquí tenemos que sacar los valores de A y B. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Entonces, ¿cómo encontramos los valores de A y B entonces acá? ¿Qué podemos hacer? Sistema de ecuaciones. Sí, es un sistema de ecuaciones, ciertamente, aunque en realidad no es necesario, porque tú fíjate que en la igualdad 2 estrellas ya puedo obtener B.
¿Cuánto vale B de 2 estrellas? Uno dice de 2 estrellas, B es igual a 7. 7. B es igual a 7. Listo, y agarramos este numerito y uno dice reemplaza en estrella. Y entonces que reemplacemos en estrella, que quedaría A más 2 por 7 igual a 8. O sea, ahí. O sea, me quedo mal la flecha aquí. O sea, equivalentemente, digámoslo aquí, A más 14 es 8. Por lo tanto, el valor de A debe ser igual a Menos 6. menos 6. Muy bien. A vale menos 6. Entonces, fíjense que seguimos el mismo esquema. ¿En qué podría variar una pregunta como esta? En esta pregunta que acabamos de desarrollar, en que te cambien estas fórmulas nomás. La fórmula primera, segunda y tercera. Pero el esquema es exactamente, y bueno, y te cambian estos números, va a calcular los límites. Pero el razonamiento es el mismo. ¿Cuál es el razonamiento? Enfrentarlo con límite lateral. El razonamiento se va repitiendo ahí. ¿Sí? En este caso nos queda A vale menos 6, B vale 7. Con esos valores de A y B, si uno lo reemplaza en la función original, acá, esta función H definida por tramos, los límites que aparecen ahí existen. ¿Ok? Eso. ¿Hay algún problema interesante que podamos discutir de las guías? ¿Hay algún problema que les parezca interesante de la guía? Voy a aumentar la guía. Esta es la guía 1. ¿Hay algún límite interesante que les gustaría discutir? Esto de acá no nos tratamos eso. O ya lo resolvieron todos los problemas de la guía. Aquí tratamos la clase, ¿no? ¿Hay algún problema interesante aquí que les parezca? De la guía 1. Fíjate que aquí, pues, en todas las expresiones cuadráticas hay que factorizar. Bueno, aquí lo indiqué cuando trabajé para el video, entonces aquí se indicaron algunas cosas que tú puedes hacer para hacer el cálculo, ¿ok? En la guía 1. Estos límites los puedes tratar, los que están ahí, como para volver a repasar. Mira, el problema número 6, que es primo hermano del el problema 6, que sería como el más largo, ¿no? Ese que está ahí. ¿Qué tendríamos que hacer en este problema 6? ¿Alguien se acuerda cómo proceder ahí en ese problema, en el 6? Hay que racionalizar 2 veces. Eso, muy bien. Hay que aparecer 2 veces la racionalización. De hecho, ese problema lo hicimos acá, ¿no? Me parece que lo habíamos hecho acá. Esto que está aquí, todos estos cálculos están comentados en el... Aquí está, el problema 6 lo hicimos, ahí está, ¿no? Racionalizamos 2 veces. En rojo y en verde, la racionalización. Sería bueno que volvieran a mirar esos problemas que están resueltos ahí. Resolvimos algunos en el video. Y de la guía 2, ¿ya? Gráfica, límites. Bueno, aquí hay unos problemas de continuidad que son esencialmente calcular. El C, parece que hicimos el C, ¿no? Espérate, déjame ver una cosa aquí porque podemos abordar ese. Déjame ver si hicimos el 4A y el B. 4A y B. En el 4A y B. Nos queda el C. Pues veamos este, ¿ven? Podemos comentarlo también este. El problema número C, ¿ven? Pero sigue el mismo razonamiento. El C, a ver. Este que está aquí. Este que está acá. Cogemos aquí. Ese. AX más B, X cubo. El mismo esquema del problema anterior. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Tenemos que calcular los límites laterales en 1 y en menos 1. Y aquí nos va a dar un sistema, efectivamente.
Tararán. No, no me da el sistema. ¿Cuál es el límite que se ve complicado acá? En realidad, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el único límite que hay que calcular aquí? O sea, como cálculo de que tengamos que hacer algo. Tenemos que calcular ese límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y por la derecha. Este límite es directo, ¿no? Ese que está ahí. Ese es el límite cuando x tiende a menos 1. Porque el denominador es 2. Cálculo directo, ¿no? Para ese límite, si calculáramos este límite cuando x tiende a menos 1 por valores menores de ax cuadrado más 3b y ponemos acá x cuadrado más 1, ¿este límite cuánto da ahí? Sería 2 abajo. 2 abajo, muy bien. ¿Y cuánto da arriba? ¿Cuánto A da el cuadrado más. numerador? ¿Da cuánto arriba? Da a más 3b. ¿Es cierto eso? ¿Es correcto? Fíjate que está reemplazando x por menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Por eso que queda a. ¿Ok? Este límite da ese. Ese límite. ¿Ok? Ese es por la izquierda. Y por la derecha el límite es directo también, ¿no? Si calculas el límite por la derecha, es decir, por menos 1 y valores mayores, estás usando la segunda fórmula. Y ahí es x cubo menos 2bx más 1. ¿Y cuánto da este límite cuando x tiende a menos 1? ¿Cómo daría ese? Ese que está ahí. Estamos reemplazando x por menos 1. ¿Cómo nos queda acá? Voy a anotarlo con azul. Nos quedaría más 1. Y el otro término quedaría, ¿cuánto? 2b, ¿cierto? Y aquí, más menos 1. 1. Muy bien. O sea, este límite nos da 2b. Fíjate que está reemplazando x por menos 1. Aquí queda un menos 1, pero con ese menos queda más. Por eso es que queda 2b. Y el 1 se arrastra. 2b. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, estos tienen que ser iguales. El límite por la izquierda tiene que ser igual al límite por la derecha. Así que tiene que darse esta igualdad. Aquí tenemos una primera igualdad. Esta. Esas dos expresiones tienen que ser iguales. Y ahora el límite en 1, que es el problema interesante acá. Calculemos un límite en 1, este límite que está ahí. ¿Tenemos espacio? Sí, sí, no alcanzamos. Mira, calculemos el límite en 1. Quiero comentar algo antes de finalizar, por favor. Entonces, la idea es que no se desconecten todavía. El límite cuando x tiende a 1 menos, es decir, voy a volver a usar la fórmula 2 acá, menos 2bx más 1. Y este límite nos va a dar 1 menos 2b más 1. Este límite nos va a dar 2 menos 2b. ¿Ok? Entonces, como usted puede apreciar, el límite por la izquierda es menos 1 y por la derecha es menos 1, es directo, el cálculo es directo. Y el límite cuando x tiende a 1, por la izquierda también. El interesante es el límite por la derecha. Voy a colocarlo, notémoslo con azul. Este es el problema interesante entonces, porque vamos a usar esta fórmula. X menos 1 al cuadrado, x menos 1, menos a, x más 2. Este es el límite que hay que calcular en realidad. Este es el límite que requiere un poco más de cuidado en el cálculo. Ya, esta parte, como ya algunos se dieron cuenta, toda esta parte en el límite va a dar menos a más 2. Entonces a esta expresión hay que sumarle el límite de esta parte, de esta expresión. Ese es el límite que hay que calcular. El de esta expresión. Entonces se ve complicado, voy a copiarlo acá. Copiémoslo ahí. Vamos a ir cerrando aquí. Listo. Calculemos este límite. Límite
cuando x tiende a 1, de la raíz de x menos 1 al cuadrado partido por x menos 1. ¿Y qué tendríamos que hacer aquí? Aquí nos apareció un cuadrado. Fíjate que hemos calculado el límite, de hecho calculamos un límite, acá ya lo tengo, con el raíz de 3. Ahí está, fíjate, calculamos este límite, donde racionalizamos, pero acá tenemos, en el denominador está, tenemos el cuadrado. Entonces, ¿cómo procedemos ahí para calcular? En realidad, lo que está pasando acá es que nos podemos dar cuenta del siguiente hecho. Mira, este límite se puede calcular así. Límite cuando x tiende a 1. Este es el que está faltando. Aquí lo que podemos es descomponer, el cuadrado es la expresión multiplicada por sí misma, raíz de x menos 1, partido por x menos 1. ¿Ok? Y en realidad lo que podemos calcular lo puedo escribir así como para poner en evidencia cuál es realmente el límite que hay que calcular. En realidad el límite que tenemos que calcular es este. Voy a ponerlo ahí. Esto va a multiplicar a este límite. Y aquí vamos a separar la fracción simplemente para darnos cuenta que este límite se puede calcular. Entonces, esta es la parte que vamos a calcular. Esta. El límite entonces va a ser el valor, el resultado de este límite por el resultado de ese límite. O sea, esto lo podemos escribir así. Voy a escribirlo en azul. El cálculo entonces pasa por calcular este por este límite. Y este límite que estoy anotando ya lo sabemos calcular, porque hay que racionalizar aquí. El mismo truco que hicimos con 3 también vale con 1. Ahí. Funciona exactamente igual. Ahí, ese. Este límite es igual a ese límite cuando x tiende a 1, de que aquí quedaría x menos 1 multiplicado por nada, x menos 1 factor de x menos 1 multiplicado por raíz de x más 1. Acá multiplicamos y dividimos por esto. Bueno, esto ya lo... Ahí si tú multiplicas y divides por ese término, llegas a ese límite. Y este límite ya sabes cómo calcular. Bueno, este límite nos va a dar 1/2, ¿ok? Ese límite da 1/2. Esta parte nos aporta 1/2. ¿Y este límite cuánto vale? Cuando x tiende a 1, ¿cuánto vale ese límite? 0. Ese vale 0. Entonces, ¿cuánto vale el límite que queremos calcular? Por lo tanto, este límite, ¿cuánto vale? 0 por 1/2. 0. Ese límite vale 0. Muy bien. Entonces, volvamos al problema acá. Este límite entonces nos queda 0 más 2 menos a. Entonces, así, nosotros tenemos lo siguiente, voy a copiar con rojo. Nosotros tenemos que el límite existe cuando se da esto. Esto tiene que ser igual a 2 menos a, para que el límite cuando x tiende a 1 exista, y también tiene que pasar lo de arriba, ¿no? Que a más 3b sobre 2 tenga que ser igual a 2b. Entonces tendríamos que tener estas dos igualdades. Con estas dos igualdades encontramos a y b. ¿Ok? Con esas dos igualdades encontramos a y b. Aquí sí tenemos un sistema propiamente tal. Un sistema propiamente tal de ecuaciones. Fíjate, lo vamos a reescribir así. Lo podemos escribir de esta manera. 1. Entonces 1 se puede escribir así. Se puede escribir como a menos 2b es igual a... o de hecho a es igual a 2b. ¿Eh? Y dígame, a vale 2b. ¿Por qué le queda más 3b? Más 3b. Veamos acá, pues, a ver. Vamos a revisar arriba. Estamos calculando ese límite, el de acá.
Fíjate cómo es la expresión, no se alcanza a ver porque está un poquito chica. Ahí está, estoy calculando el límite con esta expresión. Cuando x tiende a 1, a menos 1. Entonces está reemplazando x donde aparece, ahí nomás. Estoy reemplazando aquí y acá. Todo lo demás se conserva, ¿no? Entonces el límite queda a más 3b sobre 2, ¿cierto? Ahí está el 3b, pues no lo he tocado, venía de acá, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Ahí está el valor del límite, este. Venía de antes. El x se reemplazó acá, donde x cuadrado y el x cuadrado se reemplazó. Entonces por eso que queda a más 3b sobre 2, porque el denominador te da límite 2. ¿Sí? Nos quedó ese límite. Bueno, entonces, en el 1 nosotros podemos cancelar ese término y nos queda que a vale 2b. A es 2b. 2b. ¿Ok? Entonces podemos reemplazar esa en 2. En 2. Si reemplazamos esto en 2, nos va a quedar 2b más 3b ¿ah? En menos a. 2 menos a, ¿cierto? En el otro caso, 2 menos a. El otro nos daba 2 menos a y el otro nos da 1 más 2b. Bueno, es lo que hay nomás. Ya, 2b más 3b medios es igual a 2b. ¿Cuánto vale b aquí? 5b sobre 2 es 2b. O sea, 5b es igual a 4b. ¿Cuánto vale b? B vale 0, ¿no? B vale 0. Luego A es 0. Luego ahí B tiene que ser 0 para que esta cosa funcione. ¿Ya? Para que el sistema tenga solución. Para que con A y B, 0, la única posibilidad de que esta cosa sean en los límites existan. ¿Ok? Bueno, la parte interesante acá en este problema era justamente este límite. Este que está aquí. Sería una cosa nueva. Pero ahí, en realidad, lo que estaba detrás era separar adecuadamente. Eso. Bien, me parece que creo que estamos, ¿no? ¿Tienen alguna consulta? ¿Dónde estoy? Aquí. Aquí. ¿Hay alguna consulta, jóvenes, sobre lo que hemos estado trabajando? ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna No, profe. consulta, alguna pregunta? Bien, una observación. A ver, no sé si ustedes están enterados o han escuchado el rumor que el 25 va a haber un paro nacional. ¿Han sabido algo de eso? Sí. Ya, eso es una cosa interesante. Ahí tenemos que tenerlo presente. ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer en ese caso? En principio la prueba se va a rendir ese día, ¿ya? Yo no sé si si la universidad ante esta eventualidad vaya a cerrar o algo, no sé. Ojalá que no, que se informe temprano, digamos, esa parte no la sé, ¿ya? Entonces en principio la actividad se mantiene, ¿ya? Eso es importante tenerlo presente. Si ustedes tienen alguna información, si reciben durante el día alguna información, por favor háganmela llegar, ¿ya? Cualquier cosa. Pero en principio la actividad se estaría realizando, ¿ya? Eso. Bueno, profe. ¿Tienen alguna consulta? Cuéntenme. Le avisamos ¿Alguna cualquier cosa. consulta? Cualquier cosa, pongámonos, mire, estamos complicados por los tiempos. Lo que sí es, no tenemos ningún espacio como para hacer esta evaluación. Las evaluaciones deben ser presenciales y ya tienen ustedes las semanas de prueba. Sería muy lamentable que no pudiéramos hacer la prueba, porque yo no veo dónde poder colocar la prueba. Tendría que usar la instancia de una Online. prueba al final, digamos.
está calendarizado en la última semana de clase una prueba que es para la gente que tuvo algún inconveniente con alguna prueba, digamos. Esa sería la única instancia, porque antes no veo dónde colocar una evaluación. Si no se llegase a realizar la del lunes. ¿Ok? Vamos a ver qué ocurre. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ¿tienen alguna consulta? ¿Alguna observación? ¿Alguna duda? Cualquier duda, por favor, también me pueden enviar un correo si tienen algún problema que estén haciendo y no saben cómo abordarlo, me lo pueden enviar por correo. Voy a tratar de responderlo lo antes posible. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. ¿Ok? ¿Alguien No, tiene profe. alguna cosa? ¿Ninguna? Ok, bueno. ¿Alguna consulta? ¿No? Bueno. Lo dejamos hasta acá entonces. ¿Ya? Voy a ver el asunto de cómo podemos subir esta grabación. Y estamos listos. Bien, quedamos hasta acá entonces, ¿no? Esto duraba, ¿hasta qué hora duraba esto? Hasta esta hora no habíamos pasado, ¿no? Parece que este módulo. Eso sería. Gracias, profe. Gracias, profe, que esté Ok. bien. Listo, que estén bien. Chao, profe, gracias. No, que estén bien.